Bueno, son las 8:10. Siendo un país entrañable, vecino, con el que compartimos la mayor cantidad de kilómetros de aquellos con los cuales tenemos frontera común, y siendo el tema de la educación en general y la educación pública en particular un eje editorial de esta radio, no podríamos sino, y lo hemos venido siguiendo con mucha atención, estar atentos a la situación de las universidades públicas argentinas, y a las movilizaciones que se están haciendo en contra de las políticas de recorte que se les han pretendido implementar. Entre las universidades argentinas, la Universidad Nacional de La Plata es, junto con la Universidad de Buenos Aires, considerada una de las más prestigiosas y tradicionales. Tenemos esta mañana la posibilidad de hablar con su presidente, el profesor Martín López Armengol. Presidente, muy buenos días. Gracias por poder dialogar esta mañana sobre lo que está ocurriendo con la educación pública argentina. Al contrario, Patricio, gracias a usted por el llamado y a toda la audiencia. Sí, bueno, parto por preguntarle, en general, porque sabemos que existen muchas universidades en Argentina, pero si pudiéramos dar algunos elementos de síntesis, ¿cuál es la situación financiera actual de las universidades públicas argentinas y su proyección en el corto y mediano plazo? Hago un poquito de historia rápida. Nosotros empezamos el año con un presupuesto prorrogado. En Argentina no se aprobó el año pasado una ley de presupuesto, lo que permitió como instrumento financiero que el presupuesto del año pasado se prorrogue automáticamente, ¿no? Esto en un país con un índice de inflación que terminamos el año 2023 con el 211%, nos llevó a empezar en enero de 2024, lógicamente con un presupuesto muy por debajo de lo que la realidad indicaba a partir del impacto que había tenido este proceso inflacionario. Ahí empezamos en diálogos con el nuevo gobierno, en conversaciones, en preocupaciones, expresándole una necesidad de mejorar el presupuesto, fundamentalmente, Patricio, lo que es gasto de funcionamiento, ¿no? Nuestros presupuestos totales tienen un alto porcentaje de salarios, es algo así como el 90%, y un 10% de gasto de funcionamiento. Nosotros lo que empezamos, los rectores, a reclamar es una actualización de esos gastos de funcionamiento en virtud de que, bueno, teníamos que pagar las tarifas de energía, teníamos que pagar, lógicamente, el mantenimiento de nuestros edificios y demás, insumos y demás. Bueno, ante la falta de respuesta, hicimos una marcha muy impactante en abril de todo el sistema universitario, apoyado por una parte importantísima de la comunidad de nuestra sociedad. Logramos un acuerdo, una propuesta del gobierno razonable en términos presupuestarios para los gastos de funcionamiento, pensando en un horizonte ahora del 31 de diciembre, si se sostiene y se mantienen estos niveles inflacionarios que han bajado mucho en Argentina. El tema que queda pendiente hoy, que sigue quedando pendiente, es la recomposición salarial. En esos procesos inflacionarios altos que tuvimos a fin de año y a principios de este año, particularmente en enero, nosotros no vimos reflejado en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes una actualización correspondiente al proceso inflacionario, ¿no? Entonces, bueno, estamos en discusiones mensualmente en ajustes de aumentos salariales que están por debajo, lógicamente, de lo que fue el deterioro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores docentes y no docentes. Si bien esto es un problema general en Argentina, lo ha sido, lo sigue siendo, pero particularmente los salarios de nuestros trabajadores docentes y no docentes estuvieron por debajo incluso de la actualización del sector privado y del propio sector público, ¿no? Entonces hoy el problema, para hacer una síntesis apretada, hoy el problema básicamente está centrado en eso, ¿no? En una recomposición salarial de docente y no docente. Este mes tenemos una propuesta que está por encima de la inflación, pero bueno, es todos los meses un trabajo básicamente que encabezan los gremios docentes y no docentes, pero que tienen el apoyo de gran parte de la comunidad universitaria en este sentido, sumado también a la política de la búsqueda del equilibrio fiscal, sumado también a la suspensión de algunas obras de infraestructura que para nosotros son importantes, también un reacomodamiento de los institutos de ciencia y técnica que son del Estado y que también lógicamente impactan sobre nuestra universidad. El 80% de los investigadores de estos institutos de ciencia y técnica trabajan en las universidades, ¿no? Entonces, hay también se han tomado decisiones de recorte que lógicamente nos impactan
sobre la realidad de nuestra universidad y también sobre nuestro clima social. Sí, presidente, antes de volver a la coyuntura, simplemente para cerrar esta primera parte de la entrevista, deduzco de lo que usted dice que en esas condiciones resulta prácticamente imposible hacer lo que en general deben hacer las universidades, que son proyecciones de mediano y largo plazo. Me imagino que las autoridades universitarias en general están más bien concentradas en sacar adelante el mes, el año en curso, que de poder proyectarse a lo largo del tiempo. ¿Qué consecuencias, y ya vamos a ir a lo más concreto, insisto, pero digo yo, para efectos de la necesaria relación entre el presente y el largo plazo, ¿no? Han tenido para las universidades públicas argentinas pasar por esta situación? Mira, Patricio, yo te diría que he estado, en lo que va del año, el 95% de las entrevistas, de los temas de preocupación están dominados por la coyuntura. Y esto que usted plantea es así, digamos. Nosotros tenemos, desde el sistema universitario, en un país que está atravesando un momento muy difícil como la República Argentina, una agenda en temas estructurales que nuestra universidad no es ajeno y que nuestra universidad, en cambios, que nuestra universidad tiene que protagonizar. Y la coyuntura nos domina, ¿no? Esto que usted dice es así, digamos, ¿no? Estamos tiempos y horas discutiendo sobre estas cuestiones cuando hay aspectos relevantes en nuestro sistema universitario, duración de carreras, perfil de nuestros egresados, cómo es la inserción laboral de nuestros egresados en el sector público y en el sector privado, aspectos vinculados también al desarrollo científico, tecnológico, de la innovación. O sea, hay todos temas que son parte de nuestra agenda, que tenemos nuestra agenda, y que lógicamente, por una cuestión coyuntural, entran a segundo plano a partir de esta realidad, ¿no? Realmente, esto a mí es lo que también más de alguna manera nos distrae, ¿no? El no poder tener y plantear temas estructurales en una situación de corto plazo, que es la que hoy nos está dominando. Sí, el presidente Milei suele dar argumentos de carácter estrictamente presupuestarios para este recorte, o para estos recortes, ¿no? Pero es extraño, presidente, porque sabemos que las universidades públicas argentinas gozan de un altísimo prestigio entre la población. Uno se atrevería a decir incluso que por encima de la crispación política, la universidad pública pasa a ser un tema muy consensual. Y el presidente Milei embate contra ellas. Y a tal punto se instala la duda de que hemos visto varios puntos de prensa donde él ha tenido que contestar a la pregunta de si odia a las universidades públicas, que por cierto él ha contestado que no. ¿Por qué piensa usted que el gobierno está haciendo esto? Porque resulta difícil pensar que lo hace solo por una cuestión estrictamente numérica. Hay un destrato discursivo que impacta sobre nuestras universidades, ¿no? Yo le diría que, más allá de los problemas económicos, lo que más nos incomoda, sin duda, es esa metodología, ¿no? El ponernos en un lugar, sea por prejuicio, sea por desconocimiento, en ponernos en un lugar donde nosotros realmente no estamos, ¿no? Y no porque lo pensemos nosotros, que somos miembros de la comunidad universitaria, que por supuesto además tenemos mucha interacción con distintas instituciones y referentes de otras instituciones de nuestra sociedad. Pero lo indica cualquier encuesta, cualquier opinión pública nos pone en altísimos grados de aprobación. Uh-huh. Lo que no significa que seamos perfectos, o sea que tenemos nuestra agenda, como te decía en la pregunta anterior, tenemos nuestra agenda de procesos de mejora, tenemos nuestros cuestionamientos, tenemos nuestras herramientas para mejorar la situación actual de las universidades, pero lo que seguramente seguimos teniendo es una legitimación social que está construida a lo largo de toda la historia de las universidades públicas, de la educación pública en general en nuestro país, en Argentina, y particularmente de las universidades públicas. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos estas discusiones a mediano plazo, a largo plazo, para seguir sosteniendo esta legitimación social que nos hace una referencia realmente trascendente en Argentina, ¿no? Por eso somos siempre muy insistentes en decir esto. Nosotros
nos debemos a la sociedad, es la que rendimos cuentas ante la sociedad por nuestras acciones, y es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, hoy está en el plano académico, en el plano de investigación, en la presencia territorial, todas nuestras actividades, en el desarrollo de productos, de servicios, de conocimiento, todo el sistema universitario. Patricio, nosotros tenemos 62 universidades nacionales, tenés universidades de más de 400 años, como la Universidad de Córdoba, universidades de más de 200 años, como la Universidad de Buenos Aires, de 120 años, como la nuestra, tenés universidades de 5 años, de 10 años, todas las universidades, en mayor o menor medida, en mayor o menor tiempo, se han insertado bien en la sociedad y en la comunidad con la cual interactúa. Y esto, repito, esto es lo que opina la gente. Lo vemos nosotros diariamente en las aulas, lo vemos diariamente en todas las actividades que trascienden, lógicamente, y que están y que agregan a la tradicional docencia de una universidad. Me refiero a investigación, a extensión, a transferencia, todo lo que es una universidad pública en Argentina. La historia de Argentina se construyó y se homogeneizó a partir del impacto de la educación pública hacia fines del siglo XIX. Entonces, y tenemos que cuidarla, y tenemos que sostenerla, y la mejor manera de sostenerla es trabajar pensando en estos temas estructurales que necesita nuestro país, que necesita de la educación pública nuestro país para ser un país mejor que el que tenemos. Estamos conversando con Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí precisamente quería ir porque en su relato lo que usted plantea son dos cosas centrales, ¿no? Uno, que no se podría entender la historia y el desarrollo de la Argentina sin sus universidades, y lo otro es que las universidades están plenamente imbricadas con las comunidades a las que pertenecen. Digo, extramuros de los campus, ¿no? Si me permite decirlo en sentido figurado, son plena parte de la comunidad. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta que hice antes, pero quizás de otra manera, presidente. Uno deduce entonces que, teniendo ese nivel de importancia las universidades públicas en un país, cuando un gobierno embate contra ellas, no solamente está embatiendo contra ellas, sino que está embatiendo contra algo más, contra algo que va más allá. Le quería preguntar por eso, ¿no? Porque, claro, aquí lo que está en cuestión es qué es lo que se entiende por el rol de las universidades en una sociedad X, ¿no? En este caso estamos hablando de la Argentina, por cierto, pero de las universidades públicas. Bueno, respecto a esto, ¿qué decir? El presidente ha dicho últimamente, en las últimas semanas, que él en ningún momento plantea que la universidad sea arancelada. Él defiende ahora, propone el modelo de universidad no arancelada, y objeta, en estos últimos tiempos se ha intensificado, objeta la utilización que hacemos nosotros de los recursos como consecuencia de nuestra autonomía. Nuestra autonomía es un derecho constitucional que tenemos a partir de la reforma del año 94. El discurso últimamente ha virado ahora a una revisión, precisamente por ser una universidad pública sostenida por fondos, sostenida por toda la sociedad a partir de sus aportes tributarios, ha ido virando hacia eso, ¿no? Una revisión y una auditoría de los fondos. Nosotros, ante esto, lógicamente, lo que explicamos es que tenemos procesos de auditoría, tenemos auditorías internas, tenemos auditorías externas, y ahora la discusión está centrada en ese tema. Realmente, lo que esperamos, Patricio, es que pasado estos momentos, estos 10 meses de gobierno, podamos realmente seguir trabajando y seguir pensando en estos proyectos estructurales. Ahora viene la discusión del presupuesto 2025. Nosotros, desde todos los rectores de universidades nacionales, estamos muy enfocados, además de la problemática actual, en empezar hay un proyecto de presupuesto, de una ley de presupuesto que está por tratarse en el Congreso. Bueno, hoy todas nuestras energías, además de las habituales por nuestra función, están puestas en un 2025 que a partir de la aprobación de la ley, bueno, esperamos que sea un año que nos permita trabajar normalmente y poder cumplir con nuestros proyectos, sabiendo que la situación de Argentina es una situación difícil en todos los sentidos. También, lógicamente, eso impacta sobre nuestras universidades,
pero que tenemos que tener de alguna manera la tranquilidad de que nuestros proyectos que tenemos empezados podamos terminarlo y podamos seguir contribuyendo a lo que estamos, que es básicamente este matrimonio que tenemos con toda nuestra comunidad, de la cual nosotros también somos parte, por supuesto, y es la que nos financia y nos permite seguir funcionando. Ya, ¿y cómo ves ese escenario? Porque hasta el momento el gobierno ha logrado el apoyo mayoritario del Parlamento para poder impulsar sus medidas de recorte. Lo que ocurrió en los últimos tiempos, que también fue motivo de una segunda marcha importante que hizo todo el sistema en octubre, fue que el Parlamento aprobó una ley de financiamiento universitario. Esa ley de financiamiento universitario lo que planteaba era una ley de corto plazo, era una ley que tenía en sus 8 artículos básicamente una propuesta de recomposición salarial hasta el 31 de diciembre de este año y una propuesta también de actualización de gastos de funcionamiento. Eso fue aprobado por ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, muy contundente en senadores y una buena votación también en diputados. Esto fue vetado por el Poder Ejecutivo, un derecho constitucional, y luego ante la insistencia del Parlamento, que tiene que hacerlo con una mayoría agravada, no se logró esa mayoría. Por lo tanto el veto quedó firme, ¿no? Bueno, eso ya es un tema que está cerrado de alguna manera, o sea que ahora volvemos a la expectativa de que las paritarias, las propuestas del gobierno en un marco de paritarias, que también ha sido muy cuestionado por el gobierno y no hubo acuerdos paritarios, lo que hay son propuestas unilaterales de aumento, de actualización mensual en nuestros salarios. Volver a eso, volver a la discusión del presupuesto para el 2025 y bueno, y seguir después reclamando por todos los canales institucionales que tenemos, el tema de la continuidad de las obras que quedaron pendientes, el mejorar el apoyo, el lograr un mayor apoyo presupuestario a todo el funcionamiento del sistema científico-tecnológico, que es muy importante y también es una marca registrada de Argentina en toda su historia, el aporte, la cantidad de premios Nobel, todo lo que proviene de las universidades públicas y seguir trabajando en ese sentido y lógicamente tratando de mantener y sostener todas nuestras actividades. Presidente, finalizo con eso que usted decía al final y esta es mi última pregunta. A veces en estas entrevistas se hacen las preguntas urgentes y no las importantes. Usted sabe que, o seguramente sabe que estamos haciendo esta entrevista desde una radio que pertenece a la principal universidad pública de este país, que ha debido, como usted seguramente sabe también, sobreponerse en todo caso a un proceso de privatización y desmantelamiento de la educación pública. Por eso quiero finalizar con una pregunta que no es de coyuntura. ¿Por qué son importantes las universidades públicas para un país? Se cortó un poquito, perdón, el parte final de la pregunta. ¿Por qué son importantes las universidades públicas para un país? En una frase muy sintética, porque son las que generan el conocimiento, son las que generan innovación, son las que dan la posibilidad de instrumentos concretos de desarrollo para un país y fundamentalmente porque son actores sociales trascendentes que se transforman, y esto también es un sello distintivo de nuestra Argentina, y yo creo que en todo lugar donde hay universidades públicas es un vehículo de transformación social, son instituciones que inspiran y fundamentalmente que permiten y posibilitan la movilidad social ascendente, ¿no? Yo soy, Patricio, docente, además de ser presidente de la universidad, sigo siendo docente en una facultad, en un primer año, recibo más de 150 chicos en mi aula todos los años y conozco la demografía, conozco los esfuerzos que hacen, veo la diversidad social que tienen todos los que ocupan un lugar en nuestras aulas y todos y cada uno de ellos, más allá de que después la realidad los lleve por distintos caminos, tienen una gran expectativa de vida en el momento que ingresan en nuestra universidad, así como también en el resto de las universidades nacionales de la República Argentina. Me parece que eso es lo que sostiene a un país, ¿no? Su conocimiento, su innovación, su desarrollo tecnológico y por supuesto la expectativa de ser una institución que transforma la vida de todos nosotros, como seguramente transformó la vida de todos y cada uno de nosotros en nuestras historias de vida. Profesor Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen día. Gracias.
Gracias a usted por el llamado. Voy a estar viajando hoy en la noche a Chile al encuentro de la Asociación de Universidades de Francofonía. Me cambiaron el pasaje, así que pues empecé a viajar en un rato y ahora voy a viajar a la noche. Siempre es un gusto visitar a Chile. Tengo familia en Chile también, un país que quiero muchísimo y que también hemos acompañado siempre en la distancia en todas las luchas por mantener y sostener la importancia de las universidades públicas también en este país hermano. Muchas gracias por el llamado. Gracias, presidente, que tenga una buena estadía por acá. Son las 8:30. Vamos a ir a un alto breve, como siempre, y a la vuelta vamos con nuestro panel de conversación inmediatamente porque hay varios temas que tratar y que conversar con nuestros panelistas.